Bueno, estamos, ¿no? Sí, acá estamos. Hola, acá estamos con Gabriel Mazarovich. Nos acompaña también María Noel Bataguino, Pablo Urdeta, Ever Lacunita Sellanes, Sergio Doblio también anda acá a la vuelta, Sofía Mancilla. Y decirles a todos que vamos a esperar unos 5 minutos por si alguna persona entra ahora en 5 minutos, porque el uruguayo es de esas personas que llegan tarde a todos lados. Entonces vamos a esperar 5 minutos más y empezamos a conversar con Gabriel Mazarovich.
Estamos. Hola, hola a todos. Esperemos que se escuche bien. Ya sabemos que tenemos que hablar más pausado, sobre todo para Gabriel, que habla más rapidito. Pero bueno, le damos la bienvenida a esta actividad, esta charla, este taller, conversar, compartir, organizado también por los jóvenes del Frente Amplio de San José, y quienes son además los que están haciendo todo el soporte técnico de esta transmisión. Bueno, como dijimos, estamos algunos acá presentes, y a mi derecha tengo a Gabriel Mazarovich, que hoy está acá en San José, ha estado por varios medios de prensa. ¿Por qué? Porque mañana es 27 de junio y se recuerda en todo el país, el 27 de junio de 1973, cuando se da el golpe de Estado cívico-militar, que no empezó en el año 73. Capaz que podemos empezar por ahí, Gabriel, para tener ese contexto previo que no fue de la noche a la mañana. No, primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a los jóvenes Frente Amplistas de San José. Me parece muy importante y muy bueno que se hagan estas charlas, con este formato obligado por el COVID-19 de hacerlo semipresencial. Saludamos a todas las compañeras y los compañeros que se están conectando y nos están viendo. Primero, una cosa, estando en San José en esta fecha es una obligación empezar por decir que hoy se cumplen 47 años del fallecimiento de Francisco Paco Spínola, uno de los hombres de esta tierra y uno de los mejores escritores de la historia nacional, que además murió un día antes del golpe de Estado y que tenía el compromiso enorme con la fundación del Frente Amplio, con la izquierda. ¿Quién no ha leído algún libro de Paco Spínola? Y el que no lo hizo lo tiene que hacer. Sombra sobre la Tierra quizás sea una manera de escribir y de contar que va a ser muy difícil de superar. ¿Qué pasa acá en San José, Sombra? Sí, sí. Y además Paco Spínola tenía la característica de que había peleado contra la otra dictadura anterior del siglo XX, contra la dictadura de Terra, en las filas del Partido Nacional, en el Paso del Morlán, y había sido preso político de la dictadura de Terra, así que venía en la lucha por la libertad, luego se fue a la izquierda, se afilió al Partido Comunista, militó en el Frente Amplio, y realmente recordar a Paco en San José en una fecha como esta es imperioso, imprescindible. Dos, nosotros el 27 de junio del 73 es una fecha clave en la historia nacional por dos motivos: por el golpe de Estado y por la respuesta que tuvo el golpe de Estado. En la historia nacional, en el uso que se hace de la historia, se ha intentado tergiversar las dos cosas. Se ha intentado tergiversar qué fue el golpe de Estado, quién lo dio, de qué proceso vino, y sobre todo se ha intentado tergiversar la respuesta popular, inclusive invisibilizando la huelga general, haciendo como que no existió, o diciendo que fue un episodio sin ninguna importancia, sin ninguna trascendencia. Entonces, digamos hoy, por suerte, por la lucha de nuestro pueblo, desde el 2014, este día se llama como se tiene que llamar. Se llama Día de la Resistencia y la Defensa de la Democracia por ley, por la ley 12.211, que establece que este día es eso. Y realmente es eso, porque hoy recordamos el golpe de Estado, pero no recordamos a los golpistas, conmemoramos a los miles y miles de uruguayos y uruguayas que a la convocatoria de la CNT y del Movimiento Popular durante 15 días ocuparon los centros de trabajo y las fábricas para defender la democracia y la libertad desde el primer día. Tú decías muy bien, Clarita, de que el golpe de Estado no es un rayo en un cielo sereno, y algunos, cuando hablan del proceso que lleva el golpe de Estado, interesadamente lo limitan a 1973. Y es mentira. O sea, el proceso que termina con el golpe de Estado en Uruguay viene de muchísimo antes, viene de décadas de ejercicio de la represión por parte del Estado contra las movilizaciones populares,
las víctimas del movimiento sindical son de la década del 50, y empieza con un proceso de vaciamiento de las instituciones democráticas y un fortalecimiento de la represión. ¿Para qué? Para aplicar un programa económico y social, un modelo de sociedad antipopular, concentrador de la riqueza y de dominio y de control social. Tiene un momento muy específico en el pachequismo, con la presidencia del Partido Colorado de Jorge Pacheco Areco, que transforma en permanente lo que es una excepción en la Constitución, las medidas prontas de seguridad, y ahí vienen los primeros mártires estudiantiles, Liber, Hugo, Susana, Espósito, Heber Nieto, pero sigue luego con el gobierno de Bordaberry, también del Partido Colorado, porque por eso está mal de hablar de dictadura militar. Si hay una característica en el Uruguay, es que el golpe de Estado lo da un presidente civil, no los militares, tanto que cuando se estudian las academias del mundo los procesos políticos que llevan a golpe, cuando hay participación directa de partidos políticos y civiles, le llaman bordaberrización del proceso, aunque aquí se anule. Bordaberry profundiza mucho más. Es más, el golpe en secuencia es, primero, intervenir el Poder Judicial. Se le da potestades a los tribunales militares para actuar en temas civiles, y se interviene, de hecho, el Poder Judicial. Después se le entregan prerrogativas del Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas a partir de la creación del Consejo de Seguridad Nacional, y se le da participación a los militares en las tareas de gobierno con voz propia. Y luego termina el 27 de junio del 73 con el asalto al Parlamento, la disolución de las cámaras y la instalación de la dictadura per se. Es bien importante hablar, cuando nosotros hablamos de dictadura fascista, no lo hacemos como un insulto. O sea, fascista no es como decir asesino, que lo eran, ni como decirle ladrones, que lo eran. Fascista es una caracterización, y tiene que ver con que fue un golpe de Estado impulsado y apoyado por la oligarquía uruguaya, por el gran latifundio, por el capital financiero, por los grandes industriales. No en balde hay que recordar que así como la CNT rechazó el golpe, y vamos a hablar del movimiento popular, la Asociación de Banco y la Asociación Rural, de donde venía Bordaberry, apoyaron el golpe de Estado. Y es más, hoy tenemos una nota que publicamos en el semanario que dirijo, en El Popular, con 421 civiles que integraron cargos de confianza durante la dictadura. Vale decir, para plantearlo la dictadura, que duró 11 años, durante 8 años tuvo presidentes civiles. Bordaberry, Aparicio Méndez, recién en el 81, año del que vamos a hablar muy particularmente, asume Gregorio Álvarez y es el primer dictador militar. Todos los civiles que ocuparon cargos en la dictadura, San José, por ejemplo, tiene a Chirucci como uno de sus ejemplos, que fue intendente de la dictadura durante todo el periodo y luego intendente democrático, y fue el mandamás de la dictadura acá en San José. Viene de esos sectores económicos, de esas gremiales empresariales y de los sectores más conservadores y reaccionarios del Partido Nacional y del Partido Colorado. Todos. Dicho esto, es bueno decir que en el lado de enfrente estuvo todo el Frente Amplio, estuvo la CNT, que era en ese momento el nombre de la Central Sindical Única del Uruguay, estuvo la FEU, estuvo el Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria, el ENES, estuvo el Sindicato Médico del Uruguay, estuvo la Universidad de la República completa con todas sus autoridades desde el primer día, estuvo sectores democráticos muy importantes del Partido Colorado y el Partido Nacional, que también rechazaron el golpe. ¿Qué fue lo que se instaló? Y bueno, se instaló un proyecto de sociedad que concentró la riqueza, que limitó libertades y que buscó la eliminación de las organizaciones y de las y los militantes que luchaban por la democratización de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Se dio el golpe de Estado en Uruguay para imponer a sangre y fuego un ajuste contra el pueblo, que determinó, por ejemplo,
que al culminar la dictadura los trabajadores tenían un 50% menos de poder adquisitivo del salario que el que tenían al empezar. La tortura, el secuestro, la cárcel, el terrorismo de Estado, la impunidad, fue para eso. Fue para permitir ese proceso. Y además, la otra cosa que se comen cuando hablan del golpe de Estado y de la dictadura, es que esto se da en el marco de una estrategia continental del imperialismo yanqui por sojuzgar a los pueblos y evitar cualquier posibilidad de una perspectiva emancipadora, revolucionaria, transformadora. Meses después del golpe de Estado en Uruguay, se da el golpe de Estado en Chile, que termina ahogando en sangre la experiencia democrática de Allende. Unos años antes se había dado el golpe de Estado en Brasil, en 1964. Digo, ¿por qué? Porque hay un discurso nacionalista, mentiroso, escondido atrás de esto, sobre todo de los militares fascistas, pero también de los civiles reaccionarios que apoyaron la dictadura, que hablaban de la esencia nacional. Mirá, Clarita, hoy recordábamos que Bordaberry, Juan María Bordaberry, papá, cuando da el golpe de Estado hace una cadena de radio y televisión, tenían la hegemonía, cualquier parecido con la actualidad es simple coincidencia, donde hace el discurso, increíble el discurso, pero en una parte del discurso dice que él es un demócrata que representa y defiende la organización social de la democracia en el Uruguay y que lo que está haciendo lo está haciendo para evitar que ideologías marxistas se transformen en un factor totalitario en el Uruguay. Él que estaba dando el golpe de Estado dice eso. O sea, la mentira empieza ahí, que es la que se desarrolla. Y ese discurso nacionalista que habla de la defensa de los valores nacionales esconde que en realidad entregaron la producción uruguaya atada de patas y manos a las grandes transnacionales, sobre todo en la banca, y además de eso, que las Fuerzas Armadas guiadas por los fascistas no tuvieron nada de nacional. Se pusieron al servicio de una potencia extranjera y fueron tropa de ocupación de su propio pueblo, respondiendo a planes que no se digitaron aquí, que estaban escritos, decididos e impulsados por Estados Unidos para barrer en el continente cualquier posibilidad democrática y emancipadora. Claro, que eso en ese momento se podía palpar eso, o se confirma años después cuando se desclasifican documentos, porque al día de hoy hay parte de la población que cuando uno dice, bueno, esto también fue orquestado, dirigido desde Estados Unidos, siguen diciendo que no. Bueno, hubo documentos luego para probarlo, que estaba claro, ¿no? O sea, Kissinger dirigió el golpe contra Allende, lo dirigió especialmente, se le decían el golpe ITT, porque era el golpe de la transnacional gringa que financió, además, eso. Y acá en Uruguay también era clarísimo el alineamiento, tanto que acá en Uruguay hubo un congreso de la Liga Mundial Anticomunista. Y los militares fascistas, y Bordaberry, que era igual de fascista que los militares, ¿no? Porque acá no es un problema de uniforme o no, tenemos que hablar de eso también, él decía que estaba librando la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo. O sea, no es que lo inventemos nosotros, ni que lo decía por los discursos, y lo escribía el intelectual orgánico de la dictadura, que fue el diario El País, que defendió la dictadura desde el primer día, y que además uno de sus principales plumas fue el primer interventor de la universidad. Entonces, efectivamente, eso es así. ¿Qué ocurre? Ocurre que lo inédito también en Uruguay es la respuesta que el golpe tiene. En 1964, cuando se da el golpe en Brasil, el movimiento sindical uruguayo, que no estaba unido, que todavía no tenía central única, que había varias centrales, se reúnen todas las corrientes del movimiento sindical, analizan la situación de Brasil y el golpe de Estado y deciden que en caso de que haya un golpe de Estado en Uruguay, se va a responder con una huelga general con ocupación de los puestos de trabajo. Es decir, para los que atacan al movimiento sindical hoy en esta campaña salvaje que hay contra el movimiento sindical, decir que a diferencia de las patronales que apoyaron el golpe o se callaron, los trabajadores uruguayos fue un factor de unidad en la defensa de la democracia. Antes de tener una central única se pusieron de acuerdo en defender con una huelga la democracia y la libertad. Eso se trabajó y se preparó
con la CNT que se funda a partir de eso, toma la decisión, en el primer congreso lo ratifica, en el segundo también, y hubo preparación de eso sistemáticamente. Una huelga general de esa magnitud no tiene nada de espontáneo, es un laburo de organización gigantesca para poder instrumentarlo todo a la vez, garantizar los servicios básicos, garantizar la alimentación, las bobadas que decimos. Pero decimos, este paisito nuestro, esta izquierda nuestra, este movimiento popular, puede decir con orgullo que es el único país del mundo donde hubo una huelga general de 15 días que no tenía ninguna reivindicación salarial, ninguna reivindicación de categorías, que era en defensa de la libertad y de la democracia. Huelga política, dicen, para atacarla, y nosotros con orgullo decimos sí, sí, huelga política, sí. Expresión maravillosa de la conciencia democrática y libertaria de un pueblo entero que, corriendo todos los riesgos, asumió esto, y desde la madrugada del 27 de junio, en una decisión, un comando clandestino de la CNT reunido en La Teja, bastión heroico de las luchas populares, un barrio que es un barrio monumento a esta altura del partido, en la Federación del Vidrio, reunidos allí los compañeros, no había esto, no había nada de esto, tenían que ver cómo hacían con los autos para comunicarse, tenían que ver cómo llevaban la comunicación, pero estaba tan arraigado ya la decisión de que eso pasaba, que ante la decisión de la CNT, esa misma madrugada se empezaron a ocupar los centros de trabajo. Para decirlo con claridad, la huelga general es tan grande, por eso la quieren ocultar tanto. La dictadura habilita por decreto los despidos sin causa, privados y públicos. Ofrece aumento de salarios en el medio de la huelga general para quebrar la huelga y comprar a la gente. Se producen más de 2.000 despidos en el medio de la huelga general. Aclaremos, ¿no? Las patronales despedían a los que estaban ocupando para defender la democracia. Y entregaban listas al poder golpista para que los pudiera despedir y los pudiera encarcelar. Para decir claro, cuando hablamos de que las clases no existen, sí, existen claramente, y a la hora de los hornos de la defensa de la democracia, una clase, la clase obrera, hizo una cosa, y otra clase, la clase empresarial, hizo otra contra ella. Para que lo discutamos con toda claridad. Hubo fábricas que se ocuparon 3 veces, se desalojaron 3 veces y se volvieron a ocupar. Los médicos organizaron su participación en la huelga general con una participación hermosa del Sindicato Médico del Uruguay. Los estudiantes ocuparon las facultades. Como el gobierno se dio cuenta de lo que se venía, suspendió las clases de secundaria y UTU, y los estudiantes de UTU y secundaria ocupaban en las facultades con los compañeros de la FEU. Hubo una marcha en el medio de eso. La represión fue bestial. O sea, el 6 de julio de 1973 asesinan en una volanteada a Ramón Peré, estudiante de la FEU, militante de la Juventud Comunista, por la espalda. Pocos días después matan a Walter Medina, estudiante, militante de la Juventud Socialista, asesinado por una pintada que pedía por la libertad. La represión es bestial y la gente sostiene la huelga en el medio de eso. Las anécdotas son increíbles de la huelga. Increíbles, de compañeros que estaban en las curtiembres de la zona de Maroñas, de Montevideo, que hoy ya casi no queda ninguna, pero que era una zona de grandes fábricas textiles y de Peracierto, y de grandes curtiembres, y que cuentan que llegaban al comando de la huelga, que estaban ahí, el comando zonal, que estaba organizado, llega un grupo de compañeras y les dice que son de un taller de fasonero, que no estaba organizado sindicalmente ni nada, y que escucharon un coche parlante que pasó, que vieron, y que ellas venían a sumarse a la lucha de la CNT por la democracia y cómo se hacía para ocupar. Y esas muchachas y mujeres, todas mujeres de ese taller de Maroñas, de un barrio obrero, humildes, sabían el peligro que corrían, no era que fueran angelitas en la cuestión, y vinieron a ponerse al servicio de esa lucha. El 9 de julio se da una manifestación gigantesca en Montevideo y en varias partes del país, con una represión demencial,
con tanquetas, con cargas de caballería, con gas lacrimógeno, con munición viva. Ese día asaltan el diario El Popular, destrozan la redacción, llevan preso a todos sus trabajadores, incluso le hacen un simulacro de fusilamiento a todos los trabajadores en pleno 18 de julio. Los ponen contra la pared. Los ponen contra la pared y hacen como que los van a fusilar. Y la resistencia seguía, ¿no? Ese 9 de julio lo convoca desde la radio con un poema de García Lorca de A las 5 en punto. Patricia en la tapa del Popular, la tira cómica, burla la censura, porque además la censura en todos los medios. Y llama al 9 de julio con una tira maravillosa que debería estar en la mejor historia de la gráfica nacional, que después se las mandamos si la quieren tener, porque realmente es increíble lo que sí. para burlar la censura, que no podía poner nada y tuvo que hacerlo sin texto, es una maravilla. Convocando al 5 de julio, al 9 de julio, y la huelga se levanta, y es cierto que la huelga no logra impedir que se instale la dictadura, que era el objetivo. Es verdad, no lo logró. Entre otras cosas, porque salvo el apoyo expreso del Frente Amplio, no tuvo el apoyo de otros sectores políticos para poder hacerlo. Y porque también hubo un alineamiento con los mandos fascistas dentro de las Fuerzas Armadas total, y un alineamiento de la inmensa mayoría de las gremiales empresariales, agropecuarias e industriales con la dictadura. Pero la huelga general permitió toda la resistencia de después. Fue el ejemplo. Sin la huelga general hubieran sido imposibles todos los 27 de junio que conmemoramos después. Sin la huelga general hubiera sido imposible el 1 de mayo de 1980, cuando la dictadura lo quiso cambiar de fecha y los trabajadores defendimos, y los estudiantes, nuestro día, aún en plena dictadura. Hubiera sido imposible el no a la Constitución fascista de 1980, que se cumple en este año, en noviembre, 40 años. Además, y es otra epopeya maravillosa. En el plebiscito del no, la propaganda por el no casi ni existía. No, fue la propaganda plebeya en la calle como se podía y el boca a boca, pero no hubiera existido el no del 80 si no teníamos el ejemplo de la huelga. Ni el 1 de mayo del 83, ni la marcha del Francini de los estudiantes, ni el obelisco, ni el paro cívico de enero del 84. Todas esas movilizaciones son hijas de la huelga general y del ejemplo que la huelga general nos había dejado. Hablemos dos o tres cosas sobre lo que implicó la dictadura. La dictadura fue una época siniestra, ¿no? Silvio Rodríguez tiene una canción que dice: tiempo de ser fantasma, tiempo de maldecir, de no empeñar el alma para sobrevivir. Y de eso se trató. O sea, vivimos en una sociedad donde se instaló el miedo y el terror como forma de relacionamiento social, donde se premiaba la delación, o sea, ascendía socialmente si eras alcahuete. Hubo un desempeño, la aplicación de todo el Estado se transforma en una maquinaria terrorista de vigilancia sobre su propio pueblo. Para decirlo en términos claros, la parte más grande del presupuesto estatal estaba destinada a vigilar a su propio pueblo y a reprimirlo. En los archivos de inteligencia de la policía, cuando se logró entrar y acceder a ellos, se descubrieron que habían 300.000 fichas individuales. 300.000. Y que en aquella época esas fichas era papel. No. Yo pienso al día de hoy cuántas fichas individuales Sí, deben haber que pero no se pueden borrar. Hablemos de la dictadura. 300.000 fichas individuales. Eso quiere decir, no había esto, no había cámaras web, no había guardián, no había GPS. Hubo una vigilancia física, material, sobre 300.000 personas. Entonces, que obviamente no habíamos 300.000 comunistas, 300.000 militantes sindicales, ni 300.000 tupamaros, ¿no? Hubo una vigilancia generalizada. Ahí se encuentran desde profesores que delatan estudiantes, estudiantes que delatan profesores, vecinos que queman a otros vecinos, y persecuciones inauditas a
servicios religiosos en sinagogas, sermones de curas. En el caso personal y de otros compañeros hemos visto que en nuestra ficha está registrado a qué hora jugábamos al babyfútbol, a qué cumpleaños íbamos, qué películas íbamos a ver, con qué persona hablábamos. El objetivo de la represión de la dictadura fue todo el pueblo uruguayo, todo. Dañaron a toda la sociedad. Obviamente, los que más sufrieron son los compañeros que hoy están desaparecidos y sus familias, los compañeros que estuvieron presos y que fueron torturados, que son más de 10.000, los compañeros que fueron despedidos y destituidos, los miles que fueron obligados al exilio. Pero la vigilancia y el daño social fue sobre todo el cuerpo de la sociedad. Estaba prohibido escuchar a Citarrosa, estaba prohibido escuchar a los olimareños, estaba prohibido leer a Benedetti, leer a Galeano, leer a Onetti, leer a Paco Espínola, estaba prohibido escuchar a Serrat. En mi casa hubo 30 allanamientos. Cada vez que allanaban, robaban y rompían todo. A 2 niños que eran peligrosos terroristas de Bin Laden, con 9 y 6 años, tuvieron que ver cómo ponían a su madre contra el piso y la encañonaban con metralletas, ella también peligrosa, cómo nos rompían los colchones, nos saltaban arriba de la cama, y cómo nos robaron los libros. Y cómo después hicieron una fogata en el medio de la calle para prender fuego esos libros tan peligrosos como el Quijote, como que teníamos en la biblioteca. La represión fue en las escuelas, en los liceos, transformaron los liceos en cuarteles, nos sacaron los mejores profesores que había en Uruguay, interrumpieron la investigación universitaria por años, rompieron la acumulación de conocimiento que había en el Uruguay. A mí me tocó, estamos en San José, venir a visitar a mi viejo 10 años al penal de Libertad. Los ciudadanos estábamos categorizados en categoría A, B y C. Todos nosotros hubiéramos estado en la categoría C, obviamente no, estaba en la C. En la categoría C no podías acceder a un empleo público, no podías acceder a becas. Eso fue la dictadura, fue terrible el daño que estos miserables, porque de otra manera no se les puede llamar, le hicieron a la sociedad. Además de la represión que más contamos. Y todo eso fue, como yo decía, para que los trabajadores ganaran un 50% menos, para que los grandes latifundistas se hicieran de créditos blandos en el Banco República y no los pagaran y fueran a engrosar la deuda externa, para que personajes absolutamente mediocres y oscuros que nunca hubieran llegado a nada accedieran a los cargos del Estado, para que esposas de coroneles fueran directoras de liceo. En los liceos teníamos que ir con el pelo cortado hasta acá, y si no te lo cortaban en la vedería con una tijera. Teníamos uniforme obligatorio, nos seguían a todos lados. Y tenemos que contar que a pesar de eso se resistió. Que a pesar de eso el pueblo uruguayo, con un gran papel de los trabajadores, del movimiento estudiantil clandestino, del Frente Amplio clandestino, inventábamos cumpleaños para poder festejar los aniversarios del Frente Amplio. Se hacían campeonatos de fútbol para organizar los sindicatos clandestinos, y cuanto más cuadros de fútbol anotados había, después más fábricas organizadas quedaban. Nunca se dejó de conmemorar el 1 de mayo, nunca se dejó de conmemorar el 14 de agosto, nunca dejamos de recordar el 27 de junio, tanto que en torno a esas fechas la dictadura organizaba operaciones especiales de represión, porque le tenían miedo a un volante. El poder, cuando defiende al poder y la concentración de la riqueza y del poder, necesita ser absoluto, necesita acallar cualquier voz que lo cuestione. Y efectivamente, un volante llevaba a que te torturaran, llevaba a que te persiguieran, a que te expulsaran del liceo, a que te expulsaran de la universidad, a que te despidieran del trabajo. No pudieron rendir por hambre a la lucha del pueblo uruguayo. Y creo que recordar esto y estas anécdotas
que recordábamos de nuestras visitas al penal de Libertad, nosotros en la militancia que teníamos, dos de las tareas importantes que teníamos, por ejemplo, Clara, era asegurar que todos los meses el paquete de las compañeras y los compañeros que estaban presos llegaba. Una vez por mes se le podía enviar un paquete que era censurado y en el que dejaban que entraran galletas, que entraran dulces de membrillo, tabaco. Bueno, la tarea de la organización también era que a las familias que estaban más jodidas y más contra el piso no les faltara el paquete de yerba, el paquete de dulce de membrillo, la galleta. Después llegábamos al penal de Libertad y veíamos a los soldados con mucho, que eran de inteligencia, los que trataban con la familia de los presos, adelante nuestro saltar arriba de los paquetes y destrozar las galletas que tanto había costado conseguir y transformar en una pasta informe el dulce de membrillo, como una provocación para que vos reaccionaras y te quedaras sin visita y no pudieras ver a tu viejo. Veíamos a nuestros padres a través de un vidrio con un teléfono que era grabado. Después accedimos a las grabaciones. Efectivamente grababan todas las conversaciones. ¿A las grabaciones? Sí, hay parte que se grabó. Y además había milicos mirándolo. Le dabas un beso a tu viejo por un cuadradito así en el penal con dos milicos, con milica, uno de cada lado, que cuidaban si el beso no era pornográfico o si no era muy intenso. Y si te pasabas 30 segundos del beso, te quedabas meses sin visitar a tu viejo. ¿Y él sancionaba? Sí, eso se hizo en el penal de Libertad, se hizo en el penal de Punta Rieles, se hizo en todos los cuarteles. Pero yo quiero rescatar que a pesar de eso, hubo muchísima solidaridad. Muchísima respuesta organizada, solidaria del pueblo uruguayo, que es la que recordamos hoy en el Día de la Resistencia y de la Defensa de la Democracia. Porque cuando caminábamos solo por la calle con mi hermano u otros hijos de presos, y sabíamos que nos estaban vigilando y nos daba miedo que se acercaran a nosotros porque teníamos miedo que le hicieran algo a quien viniera a jugar con nosotros, había madres que les decían a sus hijos: no dejen que ellos vayan solitos, vayan a darle la mano, acompáñenlos, sabiendo el peligro en lo que estaban. Y había además esa organización de burlar pinzas policiales, burlar pinzas militares, que era lo permanente. Te pedían la cédula por cualquier cosa, ibas preso por cualquier cosa. Aprendimos a ser libres en secreto. Era una organización tan enajenada de la sociedad que la represión se ostentaba y la libertad era secreta. Y nos juntábamos para escuchar un disco prohibido, para leer un libro prohibido. La libertad vivió en nosotros. La libertad descansó en la organización popular. No la pudieron matar, no pudieron nunca. Y hay que decir con orgullo que una de nuestras tareas era burlar las pinzas, burlar las camionetas policiales y del ejército que estaban, y cada 6 de enero llevarle a las hijas y a los hijos de los presos un juguete, un caramelo. Si podíamos hacer un trencito de madera, un trencito de madera, si se podía un caramelo, un bombón, para que los gurises sintieran que sus padres y sus madres no se olvidaban de ellos, que si no podían estar con ellos era porque los tenían presos, y que nosotros, el pueblo uruguayo, tampoco se olvidaba de ellos. Y hoy parecerá un detalle menor contar que esa era una tarea de resistencia, pero lo era. Lo era. Y todos los años hubo muchachas y muchachos, trabajadoras y trabajadores, que estuvieron dispuestos a arriesgar a ir presos para llevarle un abrazo a una compañera que estaba sola y que tenía 2 hijos que estaba criando sola, y a los gurisitos para que no estuvieran solos. Y contar estas pequeñas cosas que no van a salir en ningún libro de historia hace que sea mejor explicar de dónde salió ese aluvión final que derrotó a la dictadura. Y es hijo de toda esa resistencia, aún en los peores momentos.
Entonces, siempre vale la pena recordar lo que fue la dictadura, la barbaridad, el daño extraordinario que le hicieron a toda la sociedad y que aún hoy pagamos. Los niveles de violencia que hoy tenemos en la sociedad no se pueden explicar si no entendemos que venimos de un régimen de 11 años que hizo de la violencia una virtud y que transformó la violencia, la sospecha y el desarraigo en los vínculos sociales que querían privilegiar. Esas aguas trajeron estos lodos. Y además, hoy es más importante que nunca, porque hay una fracción conservadora, la fracción más conservadora de las clases dominantes ganó el gobierno, la ganó con las elecciones. Y hay sectores dentro de esa coalición de derecha que impulsan el mismo modelo económico que impulsó la dictadura, con los mismos sectores sociales atrás, que buscan la misma concentración de la riqueza, y que plantean, por ejemplo, reglamentar la huelga. Si será importante defender la huelga general. Cuando hablan de que es un delito casi la huelga y la ocupación, hay que recordarles que la huelga y la ocupación, entre otras cosas, sirvieron para defender la democracia cuando ellos se callaron o apoyaron el golpe. Y que deberían reconocer al menos eso cuando hoy, en la ley de urgente consideración, proponen a los trabajadores maniatarlos de patas y manos porque saben el ajuste que están proponiendo. No hay que hacer comparaciones mecánicas. No estamos en un gobierno dictatorial ni estamos en un gobierno fascista. No hay que regalar esos calificativos. Estamos en democracia, vamos a defender la democracia, como la defendimos en el 73, en el 80, en el 83, en el 85 y la vamos a seguir defendiendo ahora. Pero es bueno tener en cuenta esas cosas. Y es bueno saber que cuando desde el gobierno, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa, Javier García, a quien hago la salvedad porque nobleza obliga, que es una persona que merece todo mi respeto, porque fue una persona que a la salida de la dictadura peleó contra la dictadura, peleó por la democracia, y estuvo junto con la FEU y con los movimientos populares en la organización de las movilizaciones, porque todo hay que decirlo como es. Los mentirosos son ellos, no nosotros. Pero salen a presionar a la justicia para que no juzgue, para que no sentencie a los terroristas de Estado que hicieron esa barbaridad contra la sociedad. Con un argumento terrible que es que viejitos de 80 años, bueno, digámoslo con todas las letras, nuestras compañeras y compañeros también tendrían 80 años hoy si no los hubieran asesinado y desaparecido. Pero además lo grave de lo que dicen Javier García y Lacalle Pou, lo más preocupante, es que dicen que esto es para una señal para el futuro. Que sería muy terrible que un policía o un militar, cuando tenga que reprimir el delito, dicen, aunque la LUC habilita que repriman la protesta social, no solo el delito, si tira hoy, sepa que puede ser juzgado dentro de 50 años. ¿Qué hará? Bueno, Javier y señor presidente, pensará mejor que no tiene que hacer ese disparate, que no tiene que aceptar órdenes inmorales y que no tiene que disparar gratuitamente contra la gente, y que no está bien ni en el 73, ni en el 83, ni en el 2004, ni en el 2020, ni en el 2030, disparar contra alguien desarmado. No está bien. Lo que es preocupante no es que la justicia juzgue, lo que es preocupante es que el gobierno mande esa señal. Y además la presión surtió efecto, ¿no? Hoy hubo un juez que ya se negó a procesar y que consideró que los delitos de lesa humanidad prescribieron. Fue hecho para eso. Entonces, hoy más que nunca, creo, en este primer intercambio que hacemos, vale la pena recordar lo que fue la dictadura, recordar lo que fue la huelga general, la resistencia del pueblo uruguayo, porque hoy también serán los sectores populares, la izquierda, la intelectualidad y los sectores democráticos de los partidos tradicionales, que los hay,
que tengan que marcar la diferencia, la línea divisoria entre quienes defendemos la libertad y quienes no, entre quienes defendemos los derechos constitucionales y quienes no, entre quienes defendemos que la democracia no es un cascarón vacío de normas jurídicas y elecciones cada 5 años, sino un proceso permanente de construcción, libertad e igualdad, si no, no es democracia, y los que no. Y por eso es tan importante decirlo hoy cuando se ataca todo lo que se ataca, porque la memoria es el presente del pasado. La memoria es lo que hacemos con el pasado hoy. La mirada de la historia también es histórica. Para hacer una reflexión filosófica para terminar, lo que distingue al ser humano del resto de las especies animales, lo que lo hace singular como especie viva en la Tierra, es que es capaz de tener abstracción y concepción histórica. El único ser vivo que camina sobre la Tierra con sentido histórico es el ser humano. Si nos quitan la historia, nos deshumanizan. Si nos quitan la historia, nos quitan humanidad. Y por eso es tan importante hacer estas conversaciones, trasladar estas cosas y decir con muchísimo orgullo, a 47 años, que somos hijos, herederos y deudores de esa gesta extraordinaria de heroísmo colectivo del pueblo uruguayo, que nos tiene que hacer a todos sentir orgullosos de ser uruguayos, de ser trabajadores, de ser militantes del movimiento popular, del movimiento sindical, de ese ejemplo que dieron en Uruguay y en el mundo con la huelga general, que no hay manera de ser agradecidos lo suficiente. Tendríamos que hacer charlas de estas todos los días para reconocer el enorme papel que jugó esa gesta heroica de nuestro pueblo, de nuestras compañeras y compañeros. Están habilitadas las preguntas, pero ya que estamos, Gabriel, pensando en voz alta, como dice Santiago, que está ahí por Zoom, uno ve la resistencia que tuvo el pueblo uruguayo, ¿no? Y piensa al día de hoy, pero también sobre todo para los más jóvenes, cómo el silencio siguió hasta el día de hoy. Y en alguna parte sigue. Y lo pienso además en que Montevideo fue una realidad, y tal vez una de las realidades más crueles, donde la represión fue mayor tal vez. Pero en el interior también, y cada departamento tuvo sus distintas realidades. Y pensando en nuestro departamento además, que el silencio tal vez hasta el día de hoy está. ¿Cuántas personas que conocemos de siempre acá a la vuelta, en la época previa a la dictadura y la salida, les pasaron distintas situaciones que tendrán para contar? Algunos no se animan todavía a contar, algunos todavía se acuerdan cuando los destituyeron y las personas no los saludaban en la calle. Entonces pensar hubo una resistencia muy grande, pero también hubo otra parte de la población donde el miedo, o donde la política del miedo llegó, se arraigó, y con eso la vida de esas personas siguieron así. Porque al día de hoy estos temas no están en las charlas, no de todos los días, pero sí de cada tanto? ¿Por qué en el liceo, por más que esté en el programa de historia, hay profesores que no lo dan? ¿No? Te pregunto qué es lo que vos pensás de eso. A ver, la dictadura fue el asalto terrorista del Estado por la oligarquía y los fascistas para imponer su programa, y el miedo es el instrumento más importante que tienen los poderosos para ejercer su poder. Todo poder, cuando se ejerce, implica un grado de arbitrariedad y necesita impunidad. Cuanto más impunidad haya, menos libres somos. Y efectivamente, la construcción del miedo fue terrible, impregnó a toda la sociedad uruguaya, y por eso es tan valioso la muestra de resistencia que hubo.
La represión, antes de seguir con esto, fue a escala nacional, ¿no? Se torturó en más o menos 60 dependencias policiales y militares Sí. en los 19 departamentos, donde en la mayoría tenemos ahora placas de la memoria, por suerte. Es muy importante, porque la memoria necesita lugares donde materializarse. Claro, saber que... No, pero necesita, además de las charlas y de las palabras, lugares. Claro, quien va caminando que vea que hay una señal... Durante décadas no tuvimos un solo lugar donde recordar a nuestros compañeros. Ni uno. Ni uno. Hoy tenemos el Memorial del Penal de Libertad. Vamos a tener el Memorial del Penal de Punta Rieles. Se puso la piedra del Memorial del Penal de Punta Carretas. Hay marcas de la memoria en prácticamente todos esos cuarteles donde se torturó. Hubo una polémica ahora por la reinstalación de la placa de homenaje a Víctor Castiglioni, un miserable torturador, organizador de la represión contra el pueblo entero, en inteligencia de la policía. Ahí fue donde me tocó que me torturaran a mí. Pero sí, tenía 16. Pero torturaron ahí a miles de compañeras, decenas de compañeros, cientos. Y por suerte sí estuvo bien Larrañaga en dar marcha atrás con eso, habla bien del ministro, más allá de las diferencias que tengamos. Preocupa mucho que le hayan pasado por arriba y que un jefe de policía se sienta con autoridad para decir que un torturador es su referente. Yo creo que el jefe de policía solo por eso se debería ir, que no da garantía de nada, ¿no? Pero eso no quita que Larrañaga haya tenido una muy buena actitud haciendo retirar nuevamente la placa. Son los límites que se van poniendo. Pero sí hubo imposición de miedo. Socialmente en general, porque daba miedo contar, y los testimonios también costaron en llegar por varias razones. Primero porque duele. Mirar eso es como mirar un agujero negro, porque los que pasaron por eso, y digo pasaron porque me tocó una plumita en la historia de lo que fue la represión en Uruguay, pero tengo esa experiencia de decir que después tenés que seguir viviendo, ¿no? O sea, tenés que vivir. Una manera de ganarles es vivir, es no dejar que te corten la vida. Y uno también cuida el no hacer esas cosas, y hay mucho que ha pasado, pero se ha hablado mucho más, y creo que se ha contado mucho, y hoy el pueblo uruguayo sabe muchísimo más que lo que sabía en el 85 o que lo que sabía en el 89 cuando se hizo el voto verde. Creo que una experiencia de esas, por ejemplo, muestra la participación cada vez más masiva en el 20 de mayo, que cuando arrancó era una marcha grande, pero de unas pocas cuadras en Montevideo solamente, y hoy es una manifestación nacional gigante, un día patrio, decidido por el pueblo, sin ninguna ley, sin nada que lo nombre, pero es un día, una fecha patria nacional decidida por todo el pueblo uruguayo, con una profundidad que el del año pasado bajo lluvia y el de este, en medio del COVID-19, con todo lo que pasó, muestra que la batalla contra la impunidad, falta un montón, pero ha avanzado en lo principal, que es estar en el corazón y en la conciencia del pueblo uruguayo cada vez más y de cada vez más gente. Pero creo que también eso, el no dejar que el miedo gane, el no dejar que el silencio gane, implica defender las herramientas populares que ellos quisieron destruir. Es decir, también se le gana al silencio y al miedo de la dictadura organizando sindicatos, organizando gremios estudiantiles, organizando cooperativas de vivienda, organizando otras formas de producción que no respondan al núcleo del capitalismo, organizando fuerzas de izquierda, defendiendo al Frente Amplio, defendiendo la unidad del movimiento popular, porque eso es lo que quisieron destruir. Y me parece que una manera de darle actualidad a la lucha es también defender esas herramientas que el pueblo uruguayo creó, que nosotros creamos, y que existirán, porque no existen por decreto, no las creó nadie,
existirán en tanto nosotros tengamos la expresión individual y colectiva de defenderlas, de darles vida, de llenarlas de actualidad y de utilidad para la lucha de nuestro pueblo, y es una mejor manera. Siempre decimos, Clarita, contigo lo hemos conversado, con los compañeros de la Juventud del Frente de San José también, a mí me ha tocado estar acá tanto en el No a la Baja como en el No a la Reforma, y en el 20 de mayo de Libertad también, y siempre decimos lo mismo, tener en la memoria a los compañeros desaparecidos, a los compañeros y las compañeras desaparecidas, a los compañeros y a los compañeros muertos, defender la dignidad de quienes estuvieron presos y transformaron las cárceles también en un lugar de resistencia, es seguir luchando por las ideas que ellos defendían. Es seguir construyendo en la práctica social de hoy esas ideas de libertad, de igualdad, de soberanía, de independencia, de emancipación social, de otra sociedad distinta, donde lo que importe sea el bienestar de la humanidad y no el lucro de unos pocos. No lo individual. ¿Sabés que Julio Benedet está allí por Zoom y quiere hacer una pregunta? Le habilitamos el micrófono. Hola, Julio. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, una felicitación a los jóvenes del Frente Amplio por haber organizado esta charla. En segundo lugar, Gabriel no se acordará de nosotros, pero nosotros te conocimos en una circunstancia muy especial que no vamos a decir aquí públicamente. Somos amigos de Alberto Silva, compañía, ¿te acuerdas, no? Bueno, una referencia. En tercer lugar, me parece excelente lo que están haciendo, pero es bueno que lo aterrizamos en la situación de San José. Yo voy a dar simplemente un par de cositas, ¿no? Porque daría para mucho, ¿no? Quiero decir, en primer lugar, que Paco Espínola murió un día como hoy, pero el 28 fue enterrado en San José, en el cementerio de San José, y yo estuve presente ahí. ¿Qué? Sí, Julio, te escuchamos. Bueno, estuve presente y había bastante gente de San José en el entierro. Para ser el momento que era, nada menos que el día siguiente a la dictadura, había mucha gente, sobre todo supongo de Montevideo, pero de San José también. Por otro lado, el día del 27 de junio de 1973, en San José hubo una gran movilización. Fuimos a cantar el himno a la Plaza Artigas. Y no exagero si habríamos entre 200 o 300 personas ahí. Y lo único que hicimos, obviamente, creo que fue sobre las 7 de la tarde, después de movilizarnos mucho, como se hacía en aquel momento, porque no existía el internet, estos medios modernos, fue cantar el himno nacional a viva voz. No en esa noche, pero al otro día, a mucha gente de los que fuimos a cantar nos llevaron al cuartel que está en la Picada Varela, a la división ejército, no, a la división ejército 2, no, al batallón que está en la Picada Varela, ¿no? Y bueno, yo fui uno de los agraciados que me llevaron. Lo terrible, como tú insististe, es que no era solamente llevarte, era la forma como te llevaban. Yo soy fotógrafo, hacía muy poco que había empezado la fotografía y estaba viviendo enfrente justo de la cárcel aquí en la calle Sigana, que ahora se ha convertido en la UTEC. Vamos arriba con el frente de una cárcel a la UTEC. Entonces estaba viviendo solo, no tenía a la Olivia de compañera, que sin embargo me había venido a visitar de Mercedes, y ella también participó en el canto del himno en la Plaza Artigas, pero por suerte ella no estaba en la casa de una amiga, que también habían ido,
y como a las 10 o las 11 de la noche golpearon en la puerta de la casa donde estaba viviendo, que era la misma casa de fotografía, y era y sigue siendo, porque está exactamente igual, era una puerta con mucho vidrio. Me levanté, dormido, semidormido, miro para afuera y había un camión de militares, con una cantidad de militares arriba que bajaron con las metralletas apuntando. Realmente tuve la sensación de que me estaban acribillando, porque además psicológicamente, como la casa no tenía fondo, psicológicamente me sentí que me estaban ametrallando. Entonces, bueno, les abrí la puerta, me dijeron que me llevaban, me subieron al camión, y una cosa muy significativa que tú lo has dicho también, ¿no? Cómo esto afectó a toda la sociedad, y es que yo conocí a algunos de los militares que estaban ahí, tenía muy buena relación, una relación normal con ellos, y parece como que la dictadura los transformó. Y entonces yo le dije a uno de ellos, oye, fulanito, y no sé, una pequeña broma, y me dijo, cállese la boca. Es decir, parece que les transformó absolutamente la cabeza, y de gente normal se volvieron ellos también en dictadores. Obviamente fruto de lo que estaban viviendo, ¿no? Nos tuvieron una semana, bueno, además, entre la gente que llevaron algunos la recordarán, a doña Elisa Fernández, que curiosamente era una mujer, una estanciera, o sea que tampoco todos los estancieros estuvieron con la dictadura, y que era una gran militante frente amplista, que salíamos los fines de semana a recorrer la población entera, y ella era una de las que estaba allí presente también. Entonces nos tuvieron una semana ahí en el cuartel, de ahí de la Picada Varela, y bueno, nos tuvieron en una especie de contenedor, te imaginas, comiendo el rancho. Pero nosotros todavía muy idealistas teníamos la sensación, y yo creo que era la realidad, que había muchos militares que no coincidían con la posición de los que dieron el golpe de Estado. Entonces, cuando se acercaba algún militar, sobre todo tenientes o así, hablábamos con ellos para tratarlos de convencerlos de las ideas que teníamos la gente del frente, que eran en beneficio de todos. Pero obviamente los que mandaban no eran hechos bien. Bueno, quería contar esto porque realmente me parece fundamental el acercarlo, el ubicarlo en la situación concreta de San José, porque, reitero, hubo una gran resistencia. Tenemos. Muchas gracias, Julio, y un beso a Olivia, que se ve el hombro de Olivia al lado. ¿Ya para acá? Chao. Sí, lo importante que todos pensamos, y además porque tenemos puesta la camiseta de San José, es también poder traer lo que en esa época oscura y la previa, las cosas que ocurrieron en el departamento, pero de manera global, y tener presente la importancia de la resistencia de los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, bueno, y del ciudadano de a pie, del pueblo, como siempre. Es así. Esta historia que contaba Julio, hay miles de historias así, y ninguna es pequeña, todas son importantes. Estas fueron las cosas que cimentaron la resistencia. Y Julio lo decía al pasar, ¿no? Cantamos el himno, y bueno, por cantar el himno fuiste llevado al preso, y decir, ¿no?, algunas cosas, por ejemplo, durante toda la dictadura, que cantábamos el himno 10 veces por día, porque el ejercicio de la liturgia, de los símbolos vacíos de contenido era terrible, pero el gritado del tirado en temblar fue una de las señas de identidad de eso, ¿no? Recuerdo lo que fue el estadio cuando el mundialito, y pasaban el himno, y el grito de tiranos temblar, el estadio entero gritando tiranos temblar, y a la salida se va a acabar la dictadura militar, cuando parecía que era una fiesta a favor de la dictadura,
que ellos lo prepararon en realidad para festejar el triunfo del no, el triunfo del plebiscito, porque en general las dictaduras hacen plebiscitos para ganarlos, ¿no? Y también Uruguay fue la primera vez en la historia que una dictadura hizo un plebiscito y lo perdió. Y esos pequeños gestos del tirano temblar, de las cosas, eran lo que iban señalando. Pero Julio tiraba 2 o 3 cosas que me parece interesante decir. Lo decíamos al pasar, Clara. El fascismo no es un problema de uniformes o no. O sea, hubo fascistas con uniforme y hubo fascistas sin él. Y no todos los militares fueron fascistas. O sea, de hecho, en el surgimiento del Frente Amplio hay una columna de militares demócratas, y más que demócratas, de izquierda, y algunos de ellos revolucionarios, que eran parte de las Fuerzas Armadas, y en particular, para borrarlos de su incidencia, de su influencia en las Fuerzas Armadas, también es que los fascistas dentro de las Fuerzas Armadas hacen lo que hacen. Hubo cientos de militares presos políticos de la dictadura, cientos. O sea, nosotros podemos nombrar ahora los más conocidos, los más que vale la pena nombrarlos, pero Sereni, Licandro, Sufriategui, Aguirre, que era un compañero del Partido Socialista, cuyo hijo fue después comandante en jefe del ejército en el gobierno del FA, Petrile, el general, ahora general Arrarte, Hall, Jerónimo Cardoso, Hafner, yo qué sé, hay tantos que eran militares, pero que eran militares que no solo no eran fascistas, sino que eran de izquierda y que defendían También hubo militares democráticos de los partidos tradicionales, también los hubo. Y es muy importante eso, porque también nos acusan de antimilitarismo. No hay ningún antimilitarismo, ninguno. O sea, nosotros no tenemos un problema con los militares, tenemos un problema con los militares fachos, no con los militares en general. Y cuando los fachos, que además son cobardes, ponen a las Fuerzas Armadas como institución, como escudo para defenderse de sus crímenes, entonces ahí pasa a ser el problema. Y nosotros reclamamos terminar con la impunidad, entre otras cosas, para poder separar la paja del trigo. Porque no es verdad que todos los militares sean fascistas, no lo eran en el 73 y no lo es ahora. Entonces, el tema, en ningún caso, en nuestro caso, de la izquierda, del movimiento popular uruguayo, hubo un antimilitarismo vulgar, ni que se le pareciera nada a eso. Y me parece muy importante que, así como Julio cuenten y debatan con los jóvenes hoy y con el movimiento popular hoy, los miles y miles de compañeras y compañeros que por suerte todavía tenemos vivos y todavía tenemos entre nosotros y todavía están militando, y transmitan esa experiencia que uno puede transmitir en las grandes líneas globales, pero que es invaluable, insustituible cuando se transforma en una experiencia personal compartida, contada, de igual a igual entre compañeros, para hacerlo mejor. A mí me ha pasado de dar charlas en los liceos. Otra característica del autoritarismo es que enseguida enarbola la laicidad para prohibir hablar de todo. ¿Cómo ahora? Sí, claro. Es una vergüenza que hayan prohibido hablar de la LUC porque dice que viola la laicidad. La laicidad es todo lo contrario. La laicidad fue peleada por el Estado uruguayo para evitar que hubiera un predominio religioso y confesional en la educación. Arranca de ahí. Y fue para abrir la cancha y permitir que se discutiera todo, no para cerrarla y hacer que no se discuta nada. Eso no es laicidad, eso es barbarie. ¿No? Entonces, cuando vas a los liceos, a las UTUs, porque está de moda decir ahora, ustedes los jóvenes lo han demostrado 1000 veces que es mentira, pero que a los jóvenes no les importa nada, que no les interesa la política, que tenés que hablar en 300 caracteres porque si dura más que un Twitter se aburren, que tenés que mostrar dibujitos, porque si no mostrás dibujitos se aburren y se van, ¿no? Y que tenés que hablar simple porque no entienden conceptos complejos. Todo eso dicen las bestias que
lo único que no hacen es hablar con los jóvenes, para escucharlos, ¿no? Bueno, con el protagonismo juvenil, el no a la baja, el no a la reforma, el 20 de mayo, la pelea que dieron en el casa por casa, han demostrado de mil maneras las expresiones culturales que eso es mentira. Pero cuando uno transmite las experiencias personales, cuenta lo que le pasó, digo yo y todos los compañeros que lo hacen, y las compañeras que son muchos, hay un diálogo importantísimo. Yo creo que es muy importante eso. Si nos convencen de que hay una separación generacional y que mi generación solo puede hablar con los jóvenes desde un rol de autoridad, es decir, solo de si soy profesor, soy dirigente o soy padre, cuando están obligados a escucharme, síntesis, estamos muertos. O sea, el diálogo con los jóvenes siempre fue, y hoy más que nunca es, entre iguales, para que planteen todas las preguntas que entiendan necesarias y transmitir esa historia. Capaz que alguno de los que está acá presencial quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Y bueno, seguimos del otro lado si alguien quiere preguntar algo o compartir una experiencia, como hizo Julio recién, también es bienvenido. No sé, no puedo creer que nadie de acá tenga una pregunta o alguna reflexión. Más allá de reflexión, en realidad más una reflexión. Bueno, primero que nada, por supuesto, agradecerles a ustedes que sigan trabajando de esta forma y haciendo estos encuentros tan necesarios de reflexión. A Gabriel, gracias por tu tiempo, por hoy estar todo el día en San José compartiendo esto que creo que es un tema, como estaban diciendo ustedes, ¿no? Que tenemos que seguir conversando de eso. Y uno no puede salir de esto de sentir las similitudes de la realidad que estamos viviendo hoy en día, con todo ese proceso que tú contaste tan detalladamente. Y realmente aprieta el pecho, ¿no? Es así. Voy a sumar a ciertas cosas que ustedes fueron nombrando, por ejemplo, de esos militares que no participaron, que se opusieron y resistieron. Y quiero mencionar a un Maragato, tal Pose, que en realidad tuve, la verdad, el honor de conocerlo en sus últimos años y realmente una persona a destacar, ¿no? Sus cualidades como ser humano. Así que quería mencionarlo por allí. Lo otro que me parece importante es esto de decir, bueno, porque muchas veces uno escucha instalado en la sociedad, esto ya pasó, hay que dar vuelta a la página, conseguimos, bueno. Pero como tú nos explicabas, todos los daños que quedaron, más allá de estas personas desaparecidas que seguimos reclamando porque aparezcan, más allá de ese dolor directo de esas personas, todos los daños como sociedad que nos dejaron. Yo eso lo quiero destacar. En San José y en el interior creo que sí, que se vivió distinto, también desde las resistencias como nos contaba Julio, pero una gran parte de la sociedad no lo vivió así. Tú nombraste a Chirucci, marcó la forma de hacer política, la dictadura, un intendente que fue mantenido por el golpe y continuó muchos años ejerciendo esa forma de poder. Así que cuántas cosas nos quedan ahí prendidos para reflexionar y cómo es estrecho ese vínculo con nuestra realidad actual. Otra cosa que dijiste que me quedó ahí fue esto de los niveles de violencia que hoy tenemos en nuestra sociedad. Preguntamos si no tendrá una clara relación con aquellos crímenes que cometió el Estado, como Estado, en esto de las desapariciones forzadas, ¿no? Desaparecer los cuerpos, no solo el asesinato, sino eliminar el cuerpo. Lamentablemente hoy en día se han dado casos, y también en San José tuvimos un caso que fue de mucho impacto en nuestra sociedad, la sociedad de Rodríguez, Micaela Rubio, que si bien me podrán decir, no, eso es un caso, bueno, pero esos estilos de crímenes que están amparados en la impunidad, yo creo que al seguirse perpetuando los días de hoy, por ejemplo, el papá de ella salió públicamente a decir que ahora entendía mucho más el reclamo de esos padres o familiares que buscan a sus desaparecidos
a raíz de ese dolor personal que le tocó vivir hoy en democracia. Entonces yo creo que siempre está presente esto en cada cosa que nosotros hacemos y esto que nos choca como sociedad, estas cosas que no aceptamos, tienen un vínculo que lo tenemos que analizar, porque si analizamos y reflexionamos es la única forma de poder superar esas cosas. No, era eso, aportar algunas cosas, particularidades de San José que me vinieron a la memoria mientras que tú contabas. Me parece muy bien, creo que de eso se trata además, y sí, yo lo dije y creo que estamos todos convencidos, además hay estudios académicos y científicos, sociológicos, psicológicos, de que el grado de violencia, sea la sociedad consciente o no de ese grado de violencia, lo percibe, lo ve, y cuando la violencia es establecida como una virtud, es muy complejo luego. Yo lo digo con todas las letras. Si uno está dispuesto a perdonar a los peores criminales de la historia nacional, de la historia del Uruguay, estamos hablando de eso, ¿no? O sea, gente que violó, secuestró niños, torturó, asesinó, ¿no? Bueno, si hay una parte del sistema político uruguayo que hace de la impunidad de esa gente una bandera, digo, es muy difícil después transmitir un mensaje de que no se permite la impunidad para otras cosas. Es muy difícil, es una contradicción imposible de resolver. O sea, y la otra lectura, vos decías que te aprieta el pecho, yo creo que la lectura que hay que leer de este proceso que termina en el golpe de Estado, primero, cualquier alineamiento con el imperialismo yanqui conduce a esto. Estos militares aprendieron a torturar en la Escuela de las Américas. Fueron entrenados por los yanquis para hacer eso. Fueron formados por los yanquis como tropa de ocupación de su propio pueblo para servir a intereses de otro país. Entonces, los yanquis cuanto más lejos mejor. Esa es una gran lectura de esto. Y por eso preocupa que el nuevo gobierno apenas asuma, haya un alineamiento automático con las políticas de Estados Unidos, nos vayamos de UNASUR y nos sumemos al TIAR, ¿no? Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es una barbarie de la Guerra Fría, absurda, pero que somete a las Fuerzas Armadas Nacionales a la operatividad de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. O sea, ese es un paso. Otro paso es que decir sin comparaciones, nosotros estamos en un gobierno democrático, pero la democracia no se defiende recortándola, se defiende ampliándola. Los recortes a la democracia, es decir, recortar derechos, aumentar la punitividad, aumentar la discrecionalidad represiva de las fuerzas represivas del Estado, perseguir la protesta social, aumentar la censura, ¿sí? Ya me dijeron que voy a tener que venir otro día a hablar de la ley de medios, yo encantado, ya lo he hecho, es parte de esta historia, porque es parte de la mordaza de la concentración del poder. Bueno, es imposible argumentar que eso fortalece la democracia, eso la debilita. Porque cuanto menos libertad haya, menos democracia hay. Y cuanto menos igualdad haya, yo insisto, menos democracia hay. Entonces, si también estamos ante una política económica que aplicada en el medio de la pandemia provoca que haya pérdida de salario real, pérdida de jubilaciones, aumento de impuestos, aumento de tarifa, más concentración de la riqueza, bueno, es decir, genera desigualdad. Si recortamos libertades y generamos desigualdad, es imposible sostener que eso fortalece la democracia. Eso no lo fortalece. Independientemente del signo político que tenga el gobierno y del signo político que tengamos nosotros. Si hablamos en términos políticos, de filosofía política clara, es imposible sostener que se recorta la libertad y se recorta la igualdad y a la vez se defiende la democracia. No, eso no pasa. Es el ejemplo del 73, el ejemplo hoy de otros países del mundo, con una grave preocupación. Se le da discrecionalidad a la represión policial. Nosotros no defendemos los hurtos,
No lo defendíamos en el 73, no lo defendemos ahora. No estamos de acuerdo con ningún hurto, ni con ninguna rapiña. No somos de defender delitos. Pero lo que no podemos creer es que se diga que se puede responder a un hurto con un homicidio. Y que se instale la pena de muerte expresa, además, decidida por el policía o el dueño de la propiedad privada que se sienta agredido en ese momento ante nadie y decida que borra. Si nosotros estamos acá y yo me llevo el celular del compañero, estoy mal. Pero si el compañero me pega un balazo por llevarme el celular, está peor que yo. ¿No? Entonces, si la defensa es instalar el homicidio y la pena de muerte de hecho, es una barbaridad. Es una barbaridad. Es un mensaje de más violencia que va a engendrar más violencia. No hay otra manera, no funciona de otra manera. En un mundo que está conmocionado por la irrupción masiva de la lucha contra la violencia policial que se ve en Estados Unidos, ¿no? Si quieren discrecionalidad policial, queda claro que a mí no me gustan los Estados Unidos, ¿no? Me queda clarísimo, creo que nadie tiene duda. La discrecionalidad policial, la policía de Estados Unidos es la más violenta y la más brutal del mundo. Son unos miserables. Mueren más de 2.000 personas, 1.000 personas por 1.200, 1.300 personas por año en Estados Unidos por brutalidad policial. El 60% de ellas son negras. Es decir, mueren entre 500 y 600 negros y negras por año en Estados Unidos por brutalidad policial. Estadística que viene desde el 2013 hasta la fecha, para que vea que el racismo es estructural. Bueno, en el país que tiene la policía más bestial, el ejército más bestial y la Guardia Nacional más bestial, es uno de los países con los índices delictivos más grandes del mundo. Y con los índices de violencia más grandes del mundo. Entonces, ese modelo que es el que quieren tener. Ellos tienen el modelo yanqui de policía y el modelo chileno de educación. El pueblo estadounidense está rebelado en las calles contra el modelo yanqui de policía y el pueblo chileno está rebelado en las calles contra el modelo chileno de educación. ¿No? Y eso es lo que quieren imponer hoy de una manera que también vulnera los procedimientos democráticos, porque la ley de urgencia de consideración es una excepción y no puede burlarse la Constitución en esa Fue mi celular, perdón. Su celular aclaraba que es una persona que se aparta de la ley. Que nos están escuchando no hay duda, pero eso no es el problema. Eso lo conversamos y lo vemos. Pero me parece que esas reflexiones que atan a la huelga general, que atan a la... ¿Cuál es el mecanismo? Y el mecanismo es la huelga. El mecanismo, el ejemplo, es la huelga general. Es la organización popular, es la unidad de las organizaciones populares, es el debate democrático, es la defensa de nuestras ideas, es construir nosotros los espacios de libertad y de igualdad que le otorguen a la democracia fortaleza, a pesar de que las clases dominantes que nunca en la historia defendieron la democracia y la libertad, nunca en la historia de todas las sociedades humanas, a algunos les duele hablar de explotados y explotadores, se ponen, no acá, pero que se ponen así, hablemos de clases dominantes y clases subalternas. Bueno, siempre fueron las clases subalternas las que impulsaron los cambios democráticos y de libertad. Los que dominan, en general, no tienen ganas de que los dominados tengan más derechos. Entonces, y eso no es un problema de gobierno, es un problema de poder. Y acá lo que está en juego, lo que estuvo en juego en el 73, lo que estuvo en juego durante toda la dictadura, lo que está en juego hoy, es efectivamente, si nosotros encontramos mecanismos democráticos de dirimir el poder, o si se concentra el poder en unas pocas manos, como siempre, y al poder que nunca perdieron, el de la propiedad de los medios de producción, propiedad de los medios de comunicación, propiedad de los recursos financieros, propiedad de la tierra, le agregan ahora, como le agregaron la administración del Estado. Y es todo ese poder el que está impactando sobre la sociedad. Ahora,
creo que la huelga general y la experiencia política y social nuestra demuestra que hay maneras de construir espacios de poder contrahegemónicos que ayuden a frenar eso, y aún en estas circunstancias acumular para el lado de las fuerzas populares. Hablaste de Estados Unidos, cómo influyó en las dictaduras en América Latina. Bueno, y dijiste varias cosas más, ¿no? Y yo me acordé y dije, ay, en búsqueda salió algo. Y por eso sonó mi celular, además de que puede ser que nos estén escuchando o no, por el tema que se está conversando. Pregunto, ¿no? El embajador de Estados Unidos en nuestro país, el otro día salió en búsqueda que esta última elección en Uruguay no solo determinó un cambio ideológico, sino también un cambio generacional, y agregó además que las acciones de este nuevo gobierno parecen reflejar mejor los propios valores y tradiciones democráticas del país. Sí. Las cosas están como por el mismo... A ver, este nuevo embajador de Estados Unidos que vino en el último periodo del gobierno del Frente Amplio, yo creo que no fue casualidad. Con los yanquis nunca hay casualidad. Tendremos que esperar 50 años a que desarchiven los documentos y que no los tachen todos para que nos den la razón, pero estará allí. Este es un miserable de cuidado, ¿no? Todos los embajadores yanquis son de cuidado, pero este es la primera vez en la historia que no es un embajador de carrera, sino que es un embajador plenipotenciario designado directamente por Trump. Esa importancia le otorga a Uruguay. Es un político de Texas que fue saludado por tener el récord de no haber votado ni una sola vez en el Parlamento en contra de los intereses de las grandes empresas. Lo saludaron por eso. Estuvo vinculado a la invasión a la Granada en la década del 80, cuando a Granada se le ocurrió construir un aeropuerto y los yanquis le invadieron, pero horrible que tuviera un aeropuerto. No estaba pensado para eso. Y él estuvo en la reconstrucción de Granada, después que dieron el golpe de Estado en Granada y lo invadieron con marines. Es un reaccionario de primer orden. Es una vergüenza que haya estado encabezando con su caballo y la bandera de Estados Unidos la patria gaucha en Tacuarembó. ¿Qué dirán? Los gauchos se deben revolver cuando ven a este señor vestido de cowboy texano con una bandera yanqui inaugurando el desfile de la patria gaucha. Es una vergüenza. Y está muy claro que Estados Unidos está operando para esta contraofensiva. A ver, la dialéctica entre emancipación y restauración, entre avance de los pueblos y consolidación del poder en América Latina es continental. En el 73, los que hablan de la teoría de los dos demonios deben decir que los demonios tenían pasaje de millas favorable en las compañías de aviación, porque llamativamente hubo dictadura en todo el continente, ¿no? En Brasil, Pinochet, Stroessner, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en República Dominicana. Y todas fueron apoyadas por las embajadas yanquis. Había un viejo chiste, cuando nosotros éramos jóvenes, que decía que en Estados Unidos nunca podía haber golpe de Estado porque no había embajada de Estados Unidos que lo organizara, ¿no? Y efectivamente es así, y este señor viene a operar es un procónsul del imperialismo yanqui que viene a operar para que el gobierno obedezca los mandamientos de Estados Unidos, en todo, con Venezuela, con Cuba y con el TIAR. Es una locura que nosotros nos hayamos reintegrado al TIAR, que es un tratado militar absurdo, inventado por Estados Unidos por si había una invasión soviética, que nunca ocurrió, obviamente, porque solo en la imagen, en la mente enfermiza de esa gente podía ocurrir una cosa así, pero que la única vez que hubo una potencia extranjera que agredió a América Latina y que el TIAR tenía que haber funcionado para defender el país latinoamericano. Y conste que yo no tengo ninguna simpatía por la dictadura argentina, ni por Galtieri, ni por la inmundicia que hicieron invadiendo las Malvinas, mandando a Ulises a morir ahí, ¿no?
Pero el escenario que se configuró es que había una potencia extracontinental, Inglaterra, que atacaba a un país latinoamericano, Argentina. Bueno, Estados Unidos se puso al lado de Inglaterra. Por lo tanto, lo que digo es que ni siquiera para la dictadura de ellos. Entonces, el TIAR, la única vez en la historia que tuvo que funcionar, no funcionó. Y nosotros vamos con Talvi y nos metemos en el TIAR de cabeza, casi como una liturgia ideológica, porque no hay otra explicación para una cuestión de política exterior así. Entonces, sí preocupa que las señales en política exterior, en política económica, en la LUC, en lo que se pretende hacer, en la defensa de la impunidad, coincidan con el mismo proyecto de sociedad que el fascismo impuso a sangre y fuego. Creo que obviamente no es lo mismo, obviamente el gobierno de la calle Pou no es lo mismo que el gobierno de Gregorio Álvarez, ni el de Bordaberry Papá, ni el de Aparicio Méndez, que para aliviar un poco de hablar de temas tan tensos, metemos algunos chistes, pero a Aparicio Méndez le decían ascensor, porque era cuadrado, chiquito y lo manejaban los botones. Era uno de los chistes, el humor siempre es muy sarcástico en la cuestión también. Y creo que eso, obviamente esto no es lo mismo, pero creo que nosotros debemos hacer un debate maduro, firme, responsable, de oponernos a todo lo que implique el retroceso democrático. Y defender con el conjunto del pueblo uruguayo y en los más amplios sectores posibles, eso, sin duda. No quiero cortar así como se terminó, pero Usted es la jefa. porque si hay alguien que todavía tiene ganas de hacer una pregunta o de compartir algo, lo puede hacer. Vamos a saludar a Colonia Valdense, que está Rodolfo desde ahí. Saludos a Colonia Valdense. Y bueno, no sé qué les parece en realidad, porque bueno, no les parece nada porque está Pablo Urreta que va a hacer ahí no sé qué va a hacer. No, en primer término agradecerle a la Juventud de FA, la organización, y a vos por estar acá con nosotros compartiendo todo esto. Yo comparto plenamente el relato que hiciste de la dictadura, para los que somos un poquito más grandes que ustedes, más chicos, que la vivimos de distintos lugares. Antes de meterme en eso, quería decir que es muy preocupante lo que está pasando hoy con el gobierno uruguayo, porque a todo lo que tú comentaste, lo del embajador, todo lo demás, se suma el apoyo del gobierno uruguayo al nombramiento del presidente del BID, que no es latinoamericano, que hasta Sanguinetti se opuso. No tengo que decir más nada. Creo que no tengo que decir más nada. Y además, no es de recibo lo del embajador de Estados Unidos en Uruguay, porque Estados Unidos dejó de ser democracia plena. Entonces no puede cuestionar ningún valor democrático de ningún otro país, y nosotros sí lo somos. En todo caso debería ser al revés. Entonces, pero es muy preocupante, ¿no? La dirección que está tomando la política exterior uruguaya en ese sentido. Que no es ninguna sorpresa tampoco, ¿no? Porque esto lo anunciaron, lo dijeron en campaña, lo dijeron siempre. Para nosotros no es ninguna sorpresa. Volviendo al tema original, que era recordar la huelga general y todo lo que tú contaste. Yo iba haciendo memoria, yo también soy hijo de preso político. No soy de San José, me adoptó San José, me casé con una Maragata también de acá. Yo soy de Salto, y también conocí San José viniendo al penal de Libertad durante 5 años, donde pasaban todas esas cosas y otras, ¿no? Los que éramos más chicos sí teníamos contacto con nuestros padres, con los mamelucos grises y demás. Pero ya que estamos hablando de anécdotas, había un personaje en el penal que era la Milica Amanda. Nunca supe el apellido.
nunca supe el apellido. Pero yo capaz que era chico y era como un ogro. Era la que te revisaba, la que te desnudaba, la que te robaba las cosas, porque te robaba los juguetes. A la entrada, los que vos llevabas, te los requisaban porque no podías entrar a la visita. Pero los que éramos chicos, siempre salíamos con algún juguete de artesanía que hacían nuestros padres, en general de madera o de hueso, o cosas así. Y ella se quedaba con todo, ¿no? Yo la recuerdo como una represora, nos hacía tomar distancia para entrar por aquel pasillo, y a la salida había un tema que era, vos te querías despedir de tu padre, estabas jugando en la placita, aquella en el arenero que había en el penal, se formaron fila para salir, y a mí me pasaba que yo siempre lo saludaba y no recibía el saludo, ¿no? Después me fui enterando. ¿Qué pasaba? Si el preso, que era tu padre, tu tío, el que fuera, te saludaba, lo sancionaban, te quedabas sin la próxima visita y él, dependiendo de la sanción y quién estuviera de turno, podía ir a la isla o a algún otro lado. Pero bueno, acá hubo un personaje nefasto, que fue la vieja Manda, que no torturaba a los grandes, pero torturaba a los chicos. Porque estas cosas eran... Cuando uno es chico no entiende mucho esas cosas, pero realmente te hacían sentir muy, muy mal. Nada, era contar esto, porque ya que estamos transmitiendo este tipo de cosas, Sí, que está muy bueno. en una iniciativa de compañeros que se llama Memoria en Libertad, donde se están juntando hijas y hijos de presos, yo estuve con ellos en el lanzamiento que hicieron en el Paraninfo de la universidad. Hay algunas anécdotas específicamente con Amanda de protagonista, y efectivamente es así, porque se personalizó en ella, para muchos de los que fuimos durante años al penal de Libertad, las formas más terribles y sofisticadas de hostigamiento permanente, de romperte las cartas, de cuando llovía salías con una carta de tu padre y casualmente se le daba por revisarte y te tiraba la carta al agua, de todo, de revisarle los pañales a los bebés por si había algún mensaje o algún explosivo en los pañales de los bebés. Cuando llegábamos de madrugada, y desnudar a los bebitos era un acto de crueldad inaudita. Y sí, era ella era una de las, coincido plenamente con aquel, era una de las personalizaciones del hostigamiento y del horror. Hay otras, los compañeros que iban a Punta Rieles contaban de otros personajes que cumplían una función similar, seguramente. Para aclarar a los que no saben todo, el penal de Libertad era el penal masculino y el penal de Punta Rieles era el penal más femenino de los principales, ¿no? Hubo, como dije, en todo el país. El Paso de los Sí, Toros. sí, Paso de los Toros hubo femenino, hubo cárcel en San José, hubo, claro. Claro. Hubo 60 lugares en todo el país donde hubo tortura y detención, ¿no? Efectivamente es así. Pero en esos lugares es muy cierto lo que dice aquel, había gente que tenía un protagonismo, era como que lo hacía, no es que lo hacía como era una tarea, era como con placer, o sea, ella era una represora convencida, ¿no? Lo ejercía, claro, lo ejercía con gozo, el hostigamiento permanente a los hijos y las hijas de los presos, sí, sin duda era así. Desde Montevideo también nos están viendo, y parece, así te digo, que el 14 de agosto vas a andar por Melo, porque hay alguien de Melo que escribe, Belén Ferrer, que bueno, dice que estaría bueno hacer una actividad para el 14 de agosto contigo, Gabriel. Y agradecerte que hayas venido. Al contrario, gracias a ustedes. Esperamos más encuentros, más charlas contigo y con más personas. Y bueno, y los jóvenes del frente, gracias también por armar siempre los talleres. ¿Qué hablo de la ley de medios? Bueno, ¿viste? Ahí está. Ahí ya hay hicimos uno. en Rocha y Rivera sobre la ley de medios. Y estamos Sí. cerquita de Montevideo, así que no hay tanta excusa. Nos vamos, ¿no?
¿Sí? Bueno, buenas noches y mañana sumarnos todos a todas las actividades que hay en todos lados para el 27 de junio, ¿no? Está la de... Para poco, porque pasa algo acá. Pero acá contale lo que hay Sí. mañana acá y decirle a los compañeros que están en Montevideo, los de Melo tienen lo suyo, los de Colonia lo suyo. En Montevideo mañana hay 2 caravanas enormes, una arranca de la Universidad de la República, otra arranca de la Huelga General. El Frente Amplio concentra en la rotonda del Palacio Legislativo, y desde ahí todo el mundo va a Plaza Lafone, que justamente es a unas pocas cuadras de la Federación del Vidrio, donde se declaró la huelga general, en las caravanas. Y en todo el país hay, acá en San José hay 2 o 3 cosas. Clarita montó con los compañeros una muestra Sí, en el Club San José. La intersocial, ya que estamos, ¿no? La Sí, intersocial San José de Mayo. Preparamos la muestra Imágenes del Silencio, que es la primera vez que llega a San José, y de San José va a recorrer los distintos departamentos. Está ya pronta, montada en el Club San José, en la parte de la sala del Rumi, pero además de todo los esperamos mañana a las 11 de la mañana en la Plaza 33, que va a haber una intervención con esto que además hablabas vos, Gabriel, hoy. El relato vivo. Vamos a contar con varias personas, protagonistas que vivieron la época de la dictadura cívico-militar, y poder escucharlos y compartir esta historia. Bueno, cómo no. Y bueno, pensar esto, que es una intervención, y vamos a estar recorriendo la plaza. Y para terminar, en la muestra de fotos viene también gente del Observatorio Luz Ibarburu, del colectivo Memorias de Libertad, también van a venir. Y el son también actores locales también, ¿no? Claro, pues todo lo que es San José. Julio, te voy a llamar ahora después. Ya digo acá el comité 25 de agosto, para que mañana. Mientras tanto, si pueden, vayan prendiendo las camaritas, porque hay algo con los talleres de los jóvenes del frente que siempre queremos alguna fotito. Entonces, queremos las cámaras prendidas para sacar una foto. Mientras tanto, les decimos también que en conmemoración de la huelga general en defensa de la democracia, el sábado 27 a las 2 de la tarde, el comité 25 de agosto, En 25 de agosto, bueno, decir la dirección, 25 de agosto, uno llega y ya va a encontrar dónde está el comité. Va a participar Yamandú Orsi de Canelones, Mariana Lorier de Florida, Eduardo Riviesi de Florida, Álvaro Vega también de Florida, van a estar de San José, Pablo Urreta y María Noel Bataglino, jóvenes frente amplistas de Santa Lucía, y Daniel Diverio, el presidente del Zunca. Así que estar atento a todas las actividades que hay para el sábado 27. ¿Sacamos la fotito? ¿Qué tiempo? Hay que prenderlo, ya está. Que pongan que prendan sus pantallas. Que no sean Una sonrisa también viene bien. Acá todo el mundo con las medidas de precaución, además estamos cuidándonos, y además tenemos una doctora que nos vigila y nos cuida para que hagamos las cosas como se debe. Que hasta solo para hablar nos sacamos la mascarilla. Y bueno, nos vamos. Decirte, Gabriel, que estuviste toda la charla mirando acá y la cámara estaba allá. Ya Pero sé, no ya pasa sé. nada. Estaba mirando cómo se veía. Nos vemos. Hasta la próxima.